¿Alguna vez alguien te humilló frente a otros? No en privado, frente a todos, donde había testigos, donde no podías esconderte ni pretender que no había pasado, donde cada persona en esa sala tuvo que elegir entre mirarte o apartar los ojos. Quizás fue en el trabajo, en medio de una reunión donde alguien decidió que ese era el momento para cuestionarte en voz alta. Quizás fue en una cena familiar, con palabras que sonaron a broma pero no lo eran. Quizás fue frente a personas cuya opinión te importaba más de lo que querías admitir. Pero sabes exactamente de qué estoy hablando. Ese momento en que alguien decide disminuirte públicamente y el tiempo se detiene para ver cómo reaccionas. En esos segundos, el instinto te ofrece opciones. Explotar, llorar, salir, tragarte todo y no decir nada. Y la mayoría de las personas elige una de esas cuatro, porque son las que conocemos, son las que el cuerpo sugiere cuando el dolor llega antes que el pensamiento. Pero hay una quinta opción, una que casi nadie practica porque casi nadie sabe que existe. Y cuando la ves ejecutada sin ensayo y sin miedo en alguien que acaba de recibir lo peor en el peor momento, entiendes que hay personas que aprendieron algo que el mundo no les enseñó en ninguna escuela. Lo que Valeria haría los próximos segundos de esa sala cambiaría no solo ese día, sino el resto de su carrera. Y nadie en esa sala lo vio venir. Quédate hasta el final, porque esto podría cambiar cómo respondes la próxima vez que alguien intente disminuirte. En una ciudad grande, donde los edificios de cristal reflejan el sol de la mañana y los ascensores van siempre más rápido que las personas que los ocupan, trabajaba Valeria, 30 años, analista junior en una empresa de servicios financieros. Había llegado 2 años atrás desde un pueblo pequeño en el interior del país, con una maleta mediana, un diploma que le costó 6 años de noches sin dormir y una certeza tranquila de que el trabajo bien hecho habla por sí solo. Era la primera de su familia en tener un trabajo de oficina, la primera en terminar una carrera universitaria, la primera en vivir sola en una ciudad que no conocía cuando llegó. En la empresa, Valeria era invisible de la manera en que son invisibles las personas que trabajan bien. Nadie las nota hasta que algo falla, y como con ellas nada falla, nadie las nota. No llegaba tarde, no hacía ruido, no pedía reconocimiento que no hubiera ganado. Sus análisis llegaban completos, con fuentes cruzadas, con 3 capas de verificación. Sus jefes directos sabían que podían contar con ella. Los que estaban más arriba no sabían que existía. Eso estaba por cambiar, pero no de la manera que ella esperaba. Un martes por la mañana, su jefa directa, Andrea, la llamó al escritorio con una expresión entre orgullo y disculpa anticipada. El director comercial necesita un análisis de comportamiento de mercado para la presentación trimestral del viernes. Alguien del equipo tiene que presentarlo ante toda la dirección. Eres la que mejor conoce esos datos. Valeria sintió algo comprimirse en el estómago. No era el miedo al análisis, era el otro miedo, el de estar en una sala con personas que tienen el poder de definirte en 30 segundos. ¿Puedo hacerlo?, preguntó, y después, corrigiéndose, sí, lo hago. Pasó 3 días y 2 noches preparando. No el análisis, ese lo tenía construido, sino la presentación. Cada gráfico verificado, cada conclusión respaldada,
cada pregunta posible anticipada y respondida en las notas que nadie iba a ver, pero que le daban la certeza de saber exactamente de qué estaba hablando. 17 diapositivas, 4 páginas de notas. El contenido de alguien que no fue a impresionar, sino a informar. El viernes llegó con el peso silencioso de los viernes que importan. La sala de dirección tenía ventanas del piso al techo. La ciudad afuera, brillante en la mañana. Adentro, 12 personas alrededor de una mesa larga de vidrio. El director general, la directora de finanzas, varios directores regionales y al fondo, con los brazos cruzados y una expresión que ya había decidido algo antes de que ella abriera la boca, Álvaro Reyes, director comercial, 52 años, 20 en la empresa, la voz que llenaba cualquier sala que entraba. Valeria se paró frente a la pantalla. Respiró. Empezó. Durante los primeros 8 minutos, la sala escuchó. La directora de finanzas tomaba notas. Alguien hizo una pregunta técnica que Valeria respondió sin dudar. Los números eran sólidos, las conclusiones limpias. Había trabajo real detrás de cada diapositiva y se notaba. Entonces Álvaro Reyes interrumpió. Un momento. Su voz llenó la sala de la manera en que llenan las voces acostumbradas a que todo se detenga cuando hablan. ¿De dónde salió esta metodología? Valeria explicó. Fuentes cruzadas, modelo utilizado en los 3 trimestres anteriores, validado por el equipo de análisis. Eso no es validación, eso es replicar un error. Su tono no era de pregunta, era de veredicto. Este análisis parte de un supuesto equivocado desde la página 2. El mercado que describes no existe así en la realidad. Esto es análisis de escritorio, teórico. Hizo una pausa que duró exactamente lo suficiente para que todos en la sala la sintieran. Silencio, un silencio que tenía textura. Nadie habló. Algunos miraron sus papeles. La directora de finanzas dejó de escribir. Un director regional al fondo de la mesa desvió los ojos hacia la ventana. El tipo de silencio colectivo que ocurre cuando todos deciden en el mismo segundo no ser parte de lo que acaba de pasar. Valeria sintió el calor subir por el cuello, sintió sus manos querer perder firmeza, sintió esa voz interna que conocía desde niña, diciéndole que había sido un error creer que pertenecía ahí, que lo mejor era disculparse, guardar las diapositivas y salir lo más silenciosamente posible. Y en ese momento algo se detuvo. No en la sala, en ella. No fue una decisión racional, no hubo tiempo para eso. Fue algo más profundo y más inmediato, la certeza de que lo que estaba a punto de hacer en los próximos 3 segundos era más importante que todo lo que había hecho en los 3 días anteriores. Valeria miró a Álvaro Reyes, no con enojo, no con súplica, con algo que no tiene un nombre exacto, pero que se reconoce cuando se ve. La calma de alguien que sabe quién es, aunque el mundo en ese momento decida no verlo. Tiene razón en algunos puntos, dijo, con la voz plana y limpia de quien habla para informar, no para defenderse. ¿Me permite 2 minutos para responder los que creo que merecen una segunda mirada? El silencio cambió de naturaleza. Sin esperar confirmación, Valeria volvió a la diapositiva 2. Señaló el supuesto cuestionado.
Con datos, sin elevar la voz, citó 3 reportes externos del sector que respaldaban exactamente ese supuesto. Mostró en números concretos que la conclusión se sostenía independientemente de la metodología. Respondió cada crítica con precisión de alguien que no improvisaba porque no necesitaba improvisar. 2 minutos, exactos. Cuando terminó, miró la sala. La directora de finanzas había vuelto a tomar notas. El director general asintió, despacio, una sola vez. Álvaro Reyes no dijo nada. Valeria terminó su presentación. Las preguntas que siguieron fueron técnicas, concretas, honestas. El tipo de preguntas que se hacen cuando alguien ha presentado bien y merece respuestas bien hechas. Al salir de la sala, en el pasillo de alfombra gris y luz fría, las piernas le temblaban, no de miedo, del tipo de temblor que ocurre cuando el cuerpo procesa algo que la mente todavía está tratando de comprender. Pero no se había caído. En el pasillo, una mujer la esperaba. 60 años, cabello canoso recogido en un nudo ordenado, traje oscuro, parco, ojos que habían visto 31 años de esa empresa desde adentro. Doña Mercedes, asistente de dirección, la persona que sabía el nombre de todos los hijos de todos los directores, que había preparado el café de esa misma reunión, que conocía ese edificio mejor que los arquitectos que lo diseñaron. «Ven», dijo simplemente. La llevó a una sala pequeña de juntas vacía, cerró la puerta con cuidado. Se sentaron frente a frente. «¿Cómo lo hiciste?», preguntó. No era una pregunta vacía de protocolo. Era la pregunta genuina de alguien que había visto algo que no se veía seguido y necesitaba entender cómo. Valeria tardó en responder. «No sé exactamente, solo supe que si reaccionaba como él esperaba, le entregaba algo que no quería darle». Doña Mercedes asintió despacio, como si esa respuesta confirmara algo que ya sabía desde antes de preguntar. «Llevas 2 años en esta empresa», dijo, «y hoy aprendiste algo que hay personas que no aprenden en 20. Sacó de su bolsillo una piedra pequeña, lisa, oscura, perfectamente pulida. La puso sobre la mesa entre las dos. «¿De dónde crees que viene esto?» «De un río». «De un río de montaña en el sur. Fui hace muchos años. Las piedras en el fondo eran todas así, perfectamente lisas, sin una sola arista. Pregunté a alguien del lugar cómo era posible. Me dijo algo que no olvidé más. «El agua no pelea con las rocas», me dijo. «Solo sigue fluyendo. Y con el tiempo, no es el río el que se desgasta, es la roca». Doña Mercedes sostuvo la piedra entre los dedos, mirándola como si todavía guardara algo del río. «El río no necesita ganar el enfrentamiento», continuó la mujer mayor. «No necesita demostrar nada en el momento exacto, solo necesita seguir siendo lo que es. La roca que hoy parece inamovible es la piedra lisa que tienes en la mano dentro de algunos años». «Pero que me afectó no lo puedo negar», dijo Valeria en voz más baja. «Me afectó. Adentro me afectó mucho». «Que te afecte no es el problema», respondió doña Mercedes, sin cambiar el tono. «Eres humana. Lo que dijo dolió, porque importa. Pero hay una diferencia enorme entre que algo te mueva por dentro y lo que muestras por fuera sea tuyo. Lo que él vio hoy fue tuyo, completamente tuyo. Eso es lo que importa». Tomó un momento antes de continuar. «Hay 3 cosas que quiero que recuerdes. La primera, tu reacción en el peor momento dice más de ti que todo lo que haces en los buenos. Cualquiera trabaja bien cuando las cosas están bien, pero lo que haces cuando alguien te lastima en público, cuando te atacan donde otros pueden ver, eso es quién eres de verdad. Tú hoy decidiste quién eras». Valeria escuchó sin interrumpir. «La segunda,
La dignidad es lo único que nadie puede quitarte. Solo tú puedes darla. Cuando reaccionas con desesperación, con furia que busca espectáculo, con lágrimas que no son de tristeza, sino de humillación herida, estás entregando algo que no tenías que entregar. No porque las emociones estén mal, sino porque en ese momento le das al otro un poder que él no tenía hasta que tú se lo diste. Doña Mercedes la miró directamente a los ojos, sin desviarlos. Y la tercera, que es la que menos gente entiende. El que te humilla en público está apostando a que reacciones. Necesita que reacciones. Si no reaccionas como él espera, él pierde el control de la situación. Tú lo ganas. No porque hayas ganado el argumento en ese instante, sino porque demostraste que eres más grande que el momento que él eligió para disminuirte. Valeria sintió algo asentarse en el pecho. No la satisfacción ruidosa de una victoria, algo más quieto, más sólido, como cuando una pieza lleva tiempo buscando su lugar y finalmente lo encuentra. Doña Mercedes empujó la piedra suavemente hacia ella. Guárdala, para los días que vengan. Valeria la tomó. Era más liviana de lo que parecía, lisa en todos los ángulos. ¿Cuántas veces ha visto pasar esto?, preguntó. La mujer mayor sonrió, un poco triste, un poco serena. La sonrisa de quien ya no tiene prisa, porque aprendió que el tiempo siempre confirma lo que uno sospechaba. Las suficientes para saber que lo que hiciste hoy no lo hace casi nadie. Y las suficientes para saber que los que lo hacen, tarde o temprano, son los que se quedan. Se levantó, recogió su taza vacía con una calma que no era apatía, sino costumbre. Trabaja bien, fluye. No pierdas tu naturaleza por la forma de las rocas que encuentres en el camino. Y salió. Valeria se quedó sola en la sala pequeña con la piedra en la palma. Afuera, la ciudad seguía moviéndose. El edificio de cristal seguía reflejando el sol como si nada hubiera pasado. Pero algo adentro de ella era distinto. No había cambiado lo que había ocurrido, había cambiado lo que significaba. Las semanas que siguieron no fueron sencillas. Álvaro Reyes no se convirtió en su aliado de un día para otro. No hubo disculpa, ni en público ni en privado. En la primera semana, en una reunión de equipo, volvió a cuestionarla sobre un dato de cronograma. Valeria sintió la reacción subir. La reconoció. Respondió con el dato correcto, sin levantar la voz, sin explicar de más. Él no insistió. En el mes siguiente, la directora de finanzas la convocó a un proyecto de análisis regional. No fue un gesto de reconocimiento formal. Fue la consecuencia silenciosa de haber visto a alguien responder bajo presión y concluir que valía la pena. En el mes 3, una nueva presentación ante la misma sala. Álvaro Reyes hizo una pregunta técnica difícil, de las que ponen a prueba. Valeria la respondió. Él asintió. No fue un aplauso, fue algo más preciso. El reconocimiento de alguien que había probado de qué estaba hecha y ya no podía ignorar la respuesta. Hubo una tarde difícil en el mes 4. Llamada de su madre desde el pueblo preguntando cuándo volvería. La soledad de los domingos en un apartamento pequeño. La pregunta que a veces regresaba en silencio. ¿Vale la pena todo esto? Esa noche buscó la piedra en el cajón de su escritorio. La sostuvo un momento. Pensó en el río. Siguió. 6 meses después de ese viernes, Valeria recibió una oferta de otra empresa, más grande, que había encontrado sus análisis en un informe sectorial. Antes de firmar, la directora de finanzas la llamó a su oficina. Me alegra que hayas encontrado algo mejor. Quiero que sepas algo antes de que te vayas. Valeria esperó.
Lo que hiciste en esa presentación de marzo, lo recuerdo. No la presentación en sí, tu reacción. Eso es lo que define a alguien en esta profesión. Y eso es lo que reporté cuando me preguntaron por ti. Valeria agradeció, guardó la piedra en su bolso y salió a seguir fluyendo. Mi amiga, la historia de Valeria no es sobre una presentación de trabajo. Es sobre algo que todos enfrentamos en algún momento. El instante en que alguien decide cuánto vales en público y tú tienes que decidir en segundos quién eres. Quizá a ti no te ha pasado en una sala de dirección. Quizá fue en una reunión familiar con alguien que usa las palabras como herramienta de poder. Quizá fue frente a compañeros o frente a una persona cuya opinión importaba más de lo que querías admitir. La forma cambia. La pregunta es siempre la misma. ¿Qué haces cuando alguien te lastima donde todos pueden ver? Hay 3 verdades que quiero que te lleves. Primera, tu reacción en el peor momento dice más de ti que todo lo que haces cuando estás bien. Las personas no te recuerdan por cómo eres cuando todo funciona. Te recuerdan por cómo eres cuando algo se rompe. Cuida esos momentos. Son los que te construyen o te derrumban frente a los que importa. Segunda, la dignidad es lo único que nadie puede quitarte. Solo tú puedes darla. Cuando reaccionas desde la herida, desde la rabia que busca espectáculo, desde el miedo que se disfraza de orgullo, le estás entregando al otro algo que él no tenía antes. Tu calma no es indiferencia, es la decisión de no darle un poder que no merece tener. Tercera, el río no necesita vencer a la roca, solo necesita seguir fluyendo. No tienes que ganar cada confrontación, no tienes que tener la última palabra, no tienes que demostrar nada en el momento exacto en que alguien quiere doblegarte. El tiempo, la constancia y el trabajo bien hecho hacen lo que ningún argumento puede hacer. Tu desafío para esta semana, solo uno. La próxima vez que alguien te cuestione, te critique o te disminuya, en público o en privado, antes de responder, hazte una sola pregunta en silencio. ¿Quiero darle ese poder sobre mí? Un segundo, una pregunta, y después elige desde ahí, no desde la herida. No te pido que no sientas nada. Lo que sientes es tuyo y es válido. Te pido que elijas qué haces con lo que sientes. Escríbeme en los comentarios. ¿Hubo alguna vez en tu vida un momento en que reaccionaste diferente a lo que se esperaba de ti y eso cambió algo? Quiero leerlo. Y si conoces a alguien que hoy siente que otros tienen poder sobre su valor, comparte esto con esa persona. A veces es exactamente lo que necesita escuchar. Lo que haces cuando te lastiman dice más de ti que todo lo que haces cuando estás bien. Fluye.